Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. Y hoy vamos a retomar algo que comenzó Sandra Alegre hace 15 días, donde compartimos con ustedes en ese momento algo que pensábamos como nuevas conflictividades en esta situación del aislamiento, con estos modos de hacer escuela, tensiones y conflictos que nos plantean un nuevo dispositivo para trabajar, para encontrarnos con nuestros alumnos. La idea es retomar algunas cuestiones que ustedes compartieron con nosotros en el Facebook la vez anterior y también profundizar hoy algo que tiene que ver con el vínculo pedagógico y el aislamiento y algunas cuestiones que podemos pensar para estar mejor en estos tiempos. De ninguna manera esta conversación que decimos hoy reemplaza la acción gremial que se hace a nivel territorial, provincial y nacional, sino que en todo caso esa acción que es constante y fundamental, esto acompaña, es otro modo, se imbrica con lo anterior. Y quiero decir también que lo que voy a compartir hoy con ustedes es el producto de conversaciones, intercambios con las compañeras de la Secretaría, eh, porque bueno, ponemos en acto esto de que el conocimiento se produce colectivamente y se comparte. Muy bien, dicho esto, la cuarentena comenzó hace el 20 de marzo, hace ya 6 semanas, y a través de este tiempo, de estas semanas que han sido intensas para cada uno de nosotros, eh, fíjense ustedes que hemos tenido y hemos ido cambiando, ¿no? Sensaciones, impresiones, temores, ideas, sentimientos, interrogantes. Y sea el modo en el que lo estemos viviendo, estemos acompañados en casa, en familia, solos, nos hagamos cargo de los adultos que nos rodean, eh, trabajemos desde casa, salgamos para trabajar o para realizar acciones solidarias, eh, nos ocupemos de alguien de la familia que no puede arreglárselas, percibamos un salario aunque estemos en aislamiento y en teletrabajo o no tengamos ingresos, teniendo un pequeño espacio para vivir o un lugar más grande que nos permite cerrar la puerta para aislarnos un poco, con un balcón o con un pequeño patio. Quiero decir, con esto hay muchos modos de transitar y de vivir el aislamiento, muchas maneras de hacerlo y muchas condiciones que son muy diversas. Entonces, también es cierto que en este vivir, en este momento, hay algunos que están más conectados, hiperconectados, otros que están muy al tanto de la tragedia mundial, otros que están más introspectivos. Digo, hay muchas maneras, ¿no? Estemos conviviendo con otras personas o estemos solos, los que están conviviendo con otras personas se encuentran, digamos, inmersos en una situación que es la de estar 24 horas sobre 24, compartiendo con otros cuerpos un espacio, unos cuerpos que no absorben afuera. Con esto queremos decir que nuestro cuerpo, nuestro transitar, nuestro andar por la ciudad, por donde vivimos, eh, en esa instancia donde el cuerpo está afuera, transita y es protagonista de sus espacios habituales. El cuerpo está en la ciudad, en el tren, en la escuela, jugando la pelota en el campito, eh, con otros, ¿no? En el barrio. Hoy esa situación está de algún modo suspendida. Entonces, fíjense que al no estar el cuerpo en sus escenas habituales y al estar adentro, en verdad lo que pensamos es que más allá de cómo nos llevemos con el propio cuerpo, mejor, peor, depende de las circunstancias, hoy ese cuerpo con el que nos relacionamos y con el que vivimos es otro cuerpo, en verdad, porque es un cuerpo que está adentro.
Entonces, cuando decimos que los cuerpos están en otra escena, lo que decimos es que el cuerpo, al no estar afuera, no absorbe, porque el cuerpo es una caja de resonancia, cuando está en su ambiente natural, que es en tránsito, en movimiento. Fíjense que el cuerpo absorbe, decía yo recién, que absorbe ruidos, gestos, voces, miradas, calcula distancias y cercanías, acepta o rechaza, se involucra o se mantiene al margen, indiferente. Hoy, todo lo que habitualmente el cuerpo transmite y recibe está suspendido. Entonces, nos encontramos con otras dificultades en relación al cuerpo, porque el cuerpo afuera enlaza, hace lazo con los otros. Y así como absorbe esos estímulos, esas miradas, esas sonrisas, esos movimientos de las manos, esas cercanías, hace muchísimas cosas con eso y también eso le permite cargar alguna energía. La situación en la que estamos hoy es que, como decía Sandra el otro día, de arriba para abajo, de la cintura para arriba tenemos un cuerpo público, de la cintura para abajo tenemos un cuerpo doméstico. Estamos ahí como en una frontera, ¿no? Ni adentro ni afuera. Sumado a esto, los problemas de la tecnología, ¿no? Las comunicaciones son virtuales, videollamadas, Zoom, este tipo de cosas. No te veo, no te escucho, prende el micrófono, ¿no? O sea, estamos condenados a que el cuerpo de los otros hoy son bidimensionales. Entonces, fíjense que el aislamiento social preventivo y obligatorio nos obliga a una distancia corporal. Una distancia corporal que tiene una forma muy particular porque hoy, si salimos por alguna cosa, hacer mandados, diligencias, trabajar, lo que sea, el cuerpo de los otros también se presenta con una gran diferencia. Hay algo en relación al temor, al miedo, porque los otros potencialmente podrían ser portadores del virus. Entonces hay algo del temor al cuerpo de los otros. Y entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la distancia óptima, nos fijamos si tiene tapabocas o no tiene, y así como estamos hechos de cuerpo de los otros, de cuerpo entre los otros, cuerpo social, hoy nos encontramos en la situación y en la cuestión de cómo hacer cercanía con esta distancia, ¿no? Y cómo hacer cercanía en el aislamiento. Algo que está muy presente y que es un modo en el que hoy nos relacionamos con el afuera, para los que estamos básicamente en casa, es a través de la voz y de la imagen. Fíjense que la voz tiene algo, tiene un tinte imperativo, sobre todo en estas circunstancias, ¿no? Porque nos indica, nos dice lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo vivimos la andina, lo que nos conviene, ¿sí? Cómo prevenir. ¿Nosotros qué hacemos? Acordamos, obedecemos, padecemos también, entre otras cosas. Entonces, puede pasar que en estas circunstancias nos encontremos con alguna cosa que no conocíamos de nosotros mismos o que habíamos olvidado, que nos gustaba hacer, que nos entretenía y que la podamos recuperar. También puede pasarnos que no tengamos ganas un día de hacer nada, o bien hagamos algo que no es lo más recomendado. Y cuando digo no tengamos ganas de hacer nada por un rato, no tengamos ganas de leer, hacer gimnasia, acomodar el placar. Vieron que hay uno de los audios del ministerio que dice acomodar el placar. No tenemos ganas de leer. Nos puede pasar eso. Nos pueden pasar muchas cosas en esta situación de aislamiento. Son cosas que nos pasan a todos y por suerte hay una cantidad de sentimientos, sensaciones, emociones que van y vienen cada día, a lo largo de cada día, que van y vienen también de un día para el otro. Y así es como nos encontramos, por momentos ansiosos, por momentos un poco preocupados, frustrados, enojados porque no, porque teníamos planes, porque íbamos a hacer alguna cosa y no podemos hacerla por el aislamiento. También nos pasa que estamos cansados.
hay una especie de fatiga que está presente, no sabemos muy bien por qué, porque en definitiva no hicimos tantas cosas, me parece. Pero bueno, fatiga. También hay pesadillas, la gente cuenta que tiene dificultades en el sueño. Hubo una semana que todo el mundo tenía pesadillas en el aislamiento. Bueno, son todas cosas, consecuencias, producto de esta situación inédita, inesperada de aislamiento, y tratamos de ir acomodándonos plásticamente a esta nueva circunstancia. Fíjense que para cada grupo etario, esto se vive de modos diferentes y se vive con acciones o con cosas que son muy distintas. Una cosa son los niños pequeños, otras los que están en edad escolar, otras son los pobres y adolescentes, que la verdad hay que decirlo, están en un momento en el cual su espacio vital es el afuera. Sabemos que les está costando resignar sus espacios vitales tan importantes para ellos, sus amigos, sus novias, sus novios, los lugares a donde iban a ir, al recital que se perdieron por culpa de esto, ¿no? También sabemos que hay profesores que están pudiendo establecer lazos genuinos con estos pobres y adolescentes que están, igual que ellos, en una situación de aislamiento y tratando de arreglárselas con esto. También sabemos que, y nos preguntamos cómo sucede esto, eh, con los profesores, por ejemplo, ¿no? Que tienen 5, 6 cursos, 7 cursos. Y esto inició un 20 de marzo y hacía poquito que habían empezado las clases. Y quizás no conocieron a todos esos alumnos. ¿Cómo hacen esos profesores para conectarse con todos esos alumnos en estas circunstancias? Entonces, ahí lo que aparece es una pregunta que es, ¿cómo para todas estas situaciones y para todos estos que mencionábamos, ¿no? ¿Cómo generar un vínculo pedagógico? ¿Cómo construir un vínculo pedagógico sin el cuerpo en el aula, ¿no? Sin estar presentes? Entonces, aparece ahí de vuelta la idea de los cuerpos en otra escena. Y la vez anterior habíamos mencionado alguna cuestión en relación a la identidad, que generó de parte de ustedes comentarios, sugerencias, inquietudes en el Facebook. Y queríamos retomar esto de la identidad porque nos parece interesante. Pensemos esto, la identidad es ese lugar en el que me reconozco, donde soy yo mismo. Una identidad que sabemos es múltiple, convivimos con varias identidades en una persona, es precaria, porque siempre es incompleta, y es abierta, porque a lo largo de la vida vamos teniendo distintas posiciones identitarias, por ejemplo, ser abuelo, ser profesor si antes no lo eras, ser alumno si antes no lo eras. Cuando uno dice soy profesor, soy maestro, soy madre, soy padre, también se reconoce en ese soy, en tiempos, espacios, rutinas, otras personas que legitiman ese lugar, gestos, ¿no? Veamos que cuando aparece de manera abrupta la necesidad de quedarnos en casa y se suspende la escena de la escuela con la presencia, algo de esto, por lo menos en la primera y la segunda semana, provocó mucha inquietud en todos nosotros. ¿Cómo seguir haciendo eso que hacíamos? ¿Cómo posicionarnos como maestros, profesores, maestras de jardín, digamos, ¿no? De salida de 5, por ejemplo? ¿Cómo seguir siendo eso que éramos en esta instancia que en principio era desconocida de los medios tecnológicos o bien a través de los cuadernillos, ¿no? Digo, sin la presencia? Y hubo ahí como algún momento en el que trastabillamos todos en nuestro quehacer de cómo era eso de ubicarnos, posicionarnos, sin esos marcos, ¿no? Donde nos movemos y donde decimos, soy maestro, soy profesor, soy alumno. Lo interesante de esto es que, así como a nosotros nos pasó esto el 20 de marzo, como profesores, maestros, también les pasó a los alumnos y les pasó a las familias de los alumnos, porque hay que relacionarse como alumno con un maestro sin
estar en el intercambio, sin estar en el aula. Digo, un alumno sabe lo que tiene que hacer para ser alumno. Va a la escuela, hay un timbre, hay compañeros, se sienta en tal lado, se relaciona de tal manera con su maestra, ¿no? Sabe lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. En un marco, en un edificio, con el recreo, el timbre, la merienda, digo, una cantidad de cosas que legitiman su ser alumno. Para ese alumno también tuvo que configurar una nueva escena, lo mismo que nos pasó a nosotros en esta circunstancia. Ahora bien, fíjense que a nosotros nos servía esto de pensar esto de lo identitario, porque decíamos, bueno, ¿cómo entonces se dan estas condiciones donde tenemos que reconfigurar de alguna manera esta posición, ¿no? Como construir nuevamente en este dispositivo una posición de soy maestro, soy profesor, soy la maestra de la sala de 5. Y aparecía la cuestión del trabajo y la subjetividad, o que de la subjetividad se pudo hablar. A nosotros nos sirvió, cuando conversamos sobre este tema, hacer una diferencia entre la individualidad y la subjetividad. Y ahí decíamos, bueno, individuo. El individuo es la persona pensada, independientemente de las demás. Es una unidad frente a otras unidades en un sistema de referencia. Ese individuo siempre se define como indiviso. En cambio, la subjetividad está hecha de otros intercambios con los otros. Y está hecha de las instituciones por las que transitamos a lo largo de nuestra vida. Pensemos, si no, en la familia, la escuela, el trabajo, las pertenencias culturales, musicales, lingüísticas, ¿no? Pasamos por todos esos lugares y estamos hechos de esa materia, de ese intercambio, de esa relación entre el individuo y la institución. En esa relación es que se produce, en ese punto, digamos, es que se producen sujetos. Por eso siempre decimos que la escuela fabrica subjetividades, ¿no? No solo la escuela, todas las instituciones. Estamos hechos de eso. Entonces, sabemos también que en entornos colaborativos, participativos, solidarios, esas subjetividades tienen eh, mayores posibilidades de desplegarse. También sabemos que ese encuentro con los otros, en las instituciones y a través de ellas, nos presentan unos problemas y desafíos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo me encuentro con los otros? Pasa que el otro me opone resistencias, cercanías, me ofrece palabras, maneras de pensar, gustos, ¿no? Digo, todas esas cosas, semejanzas, diferencias, lugares donde identificar. Todo eso me produce el encuentro con los otros, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, en esos encuentros, la escuela, los compañeros, los maestros, producen en cada uno de nosotros subjetividades, formas identitarias, ¿no? Con las que nos desenvolvemos en la vida. En esta situación de la pandemia, ¿no? Pensando en esto del aislamiento, aparece esto de, bueno, pensamos en nosotros de manera obligada, pero también en los otros. Y ahí aparece la necesidad imperiosa de pensarnos en un común, en un colectivo. A partir de ahí es que decimos, bien, ¿cuál es la manera de hacer un colectivo donde lo que cuente no es solo nuestra propia voz para que llegue el otro, ¿no? Y ahí decíamos, bueno, ¿de qué se trata hacer institución en esta situación del aislamiento? Porque yo puedo pensar que hacer institución en este momento es una comunicación de individuo a individuo, donde lo que transmito es una materia, un contenido, un problema de matemática, ¿no? Ahora bien, más vale pareciera que se trata de algo del orden de una reunión. ¿Por qué digo reunión? Porque para que los estudiantes y las familias perciban que se vinculan
en esa situación pedagógica, con una institución que los acompaña, que está presente, que los sostiene. Para eso es necesario un primer paso fundamental, que es la reunión de los compañeros, de los semejantes, de nuestra propia escuela. ¿Por qué digo esto? Porque no hay manera de que el alumno perciba que ese que habla está sostenido por una institución si prescindimos de esa comunicación necesaria, de ese intercambio necesario con nuestros compañeros. Decimos esto que parece una nimiedad, algo que va de suyo. Y la realidad es que sabemos que en este momento no va de suyo, que el aislamiento tiende a hacernos quedar más solos. Y entonces por eso es que planteamos que el primer movimiento necesario para poder pensar en un vínculo pedagógico, para poder hacer institución, es la reunión, el encuentro, formales, informales, con los compañeros, el diálogo, ¿sí? El diálogo para pensar pequeñas acciones, pequeños proyectos, encuentros curriculares, conversar de nuestras dificultades, de nuestros logros, de cómo podemos hacer esto o cómo podemos hacer lo otro. ¿Qué hacemos con los alumnos a los que no estamos llegando? ¿Cómo resolvemos el tema? Para esto es fundamental la participación de todos los compañeros, porque algunos estarán más preocupados por cómo resolver sus comunicaciones con el alumno, otros estarán más preocupados por sus cuestiones personales y el aislamiento. Entonces, producir algún efecto de comunidad entre nosotros para luego poder comunicarnos con los estudiantes. ¿Cómo vamos a pretender que los estudiantes estén atentos, ligados al trabajo, con nuevas normas y nuevas reglas en este intercambio, en esta nueva forma de intercambio en estos dispositivos, en el trabajo con los otros, relacionándose también con sus compañeros, si estamos pensando o estamos realizando una comunicación de individuo a individuo? Entonces, insistimos con esto. Los directores aquí tienen un lugar fundamental, en el sentido que son aquellos que pueden participar al resto, convocarlos. Y en el caso de que eso no suceda, podemos convocarlos nosotros desde el grupo de compañeros. ¿Por qué digo esto? Porque no hay manera de que sostengamos un vínculo pedagógico si no tenemos, primero, un sostén de cada uno de nosotros en un común, en un colectivo, ¿no es cierto? De esa manera es que vamos a poder sostener la tarea en ese vínculo. Entonces ahí llegamos a otro pasito más, digamos, que es que hoy hacer institución, sostener el vínculo pedagógico, construirlo en estas coordenadas, es hacer escuela. Y hacer escuela hoy es hacer lazo. ¿Por qué decimos hacer lazo? Fíjense que acá hacemos un paréntesis, que es el siguiente. ¿Cómo nos encontró el aislamiento, la cuarentena, el COVID, en relación al lazo social? Desde hace años, ustedes lo saben porque en cuanto encuentro, taller, seminario, hemos conversado de esto muchas veces, desde hace mucho tiempo. Vieron que siempre decimos las formas del lazo social, la fragmentación del lazo social. Hablamos siempre de esto. Hoy queremos retomar esto para situarlo porque las políticas neoliberales tienen su éxito, digamos, en lo económico, porque primero tienen o han tenido un éxito en la conquista y en la colonización de las personas, en la colonización de las almas, por decirlo de algún modo. Simplemente porque han formado modos de ser, de pensar en nosotros. Fíjense, hasta tal punto es así, que la valoración particular que tiene, el rendimiento,
la satisfacción personal, la autovaloración, el mérito. Si te va bien es porque te esforzaste, si te va mal es porque no hiciste lo suficiente, ¿no? Eso establece nuevos modos, la meritocracia, ¿no? Eso establece nuevos modos de relación social, donde lo que prima es el individuo por sobre lo colectivo. Y ahí hay algo que es fundamental, y es que en ese paradigma, en ese modo de pensar a las personas, a los individuos son iguales. Y ahí está quizás el punto, ¿no? Lo que hace diferencia. ¿Por qué digo esto? Si hay lazo social, es porque hay diferencia. No hay lazo social entre iguales. Entre iguales pasan otras cosas, pero no pasa lo del lazo. Porque todo el secreto es cómo hacer lazo con el otro en su diferencia, en su distinto. Eso es lo que hace comunidad, eso es lo que hace un común. Ahora bien, la lógica del mercado y el consumo, en el cual somos todos igualmente consumidores, aplana las diferencias, homogeneiza todos los ámbitos, borra y ha borrado las marcas de pertenencia, culturales, lingüísticas, generacionales. Esto lo hemos dicho muchas veces y lo hemos compartido en un montón de ocasiones. Borra entonces las enunciaciones singulares, ¿no? Entonces, el aislamiento, la pandemia, el COVID, no se encuentran en esta forma fragmentada del lazo. Es por eso que es importante y fundamental que nosotros podamos ubicarnos y ubicar que estábamos antes de esto, en esta forma fragmentada del lazo, que hacen bastante más dificultoso todos los vínculos. Básicamente, los vínculos de la solidaridad, de pensar en un común, de no pensarnos solamente en nosotros, de no pensar en nosotros mismos y en nuestras propias pequeñas circunstancias vitales. Entonces, ahí la cuestión es, ¿cuánto sabemos de las diferencias? ¿Cuánto sabemos de las distintas situaciones que atraviesan nuestros compañeros docentes en sus vidas, en sus circunstancias de aislamiento, en su estar en casa con la familia, haciendo un montón de tareas simultáneas al mismo tiempo, tratando de responder, a veces pudiendo, a veces no pudiendo, con problemas de conexión, con un solo teléfono, con una mala señal, con eso y con circunstancias con sus hijos? ¿Cuánto sabemos de las familias de nuestros alumnos que tienen un solo celular para 5 o 6, con 4 que van a la escuela o 3 que van a la escuela, pudiendo cargarle de a poquito al teléfono de a 50 pesos, a ver cuánto dura eso? ¿Se entiende? O sea, hay un montón de circunstancias particulares, individuales, que conviven en estos momentos y que son la diferencia, y que debemos atender y pensar en esas diferencias, en un momento en el cual todo tiende a hacernos pensar en nuestra propia pequeña circunstancia. También sabemos que hay docentes que no están en sus casas padeciendo y luchando con los problemas del aislamiento, sino que hay directores y maestros que están en las escuelas distribuyendo los bolsones, como veíamos recién en el video. Y ahí hay otra dimensión que se abre, ahí hay otras distancias que se inauguran, ahí hay otras cercanías que se producen. Porque pensábamos nosotros, la escena del comedor en la escuela es una escena instituida, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y entonces, ahí es, bueno, fulano, mengano, van al comedor. Se arma el comedor. El comedor se transforma en un conjunto. Las más de las veces, en algún sentido, si ustedes disculpan esta expresión, anónimo, ¿no? En el sentido que hay varios, no individualizados. La circunstancia de la distribución de los bolsones en las escuelas produce algo que es que las familias pierden el anonimato. Es una familia, mamás, papás, de unos alumnos que vienen a nuestra escuela, que vienen a buscar un bolsón.
O sea que esas familias no solo están en la emergencia sanitaria como todos nosotros, también están en una emergencia vital. Y eso hace la diferencia. Entonces, ahora esas familias no pasan desapercibidas. Pregunta, y nos preguntábamos, ¿cómo será el después? ¿Qué otras presencias inauguran estas escenas, estas nuevas escenas con las que nos encontramos? Son entonces otras formas de presencia de la escuela, de presencia en el aislamiento, de presencia en la emergencia vital. Decíamos entonces, pensábamos, que todas estas escenas que ocurren al mismo tiempo, muchas veces son invisibles, digo, depende de dónde estés, para que se te hagan visibles o no, nos plantean el desafío a cada uno de nosotros. De qué manera vamos a construir, vamos a sostener un necesario e imprescindible vínculo pedagógico en estas circunstancias y en estas coordenadas que decíamos antes, de lazos fragmentados, de aislamiento social y de distancia corporal con los otros. Y lo que pensábamos entonces es que era como necesario, ¿no? Para poder hacer lugar a esto, que cada una de las acciones que realizamos desde casa, con el celular, entregando los cuadernillos, corrigiendo la tarea, pensando quién no me entregó, o quién no se acercó, o quién no sé nada de cómo está la situación, de su casa y de su familia, y de su vivir la situación vital del aislamiento también, que cada una de esas acciones tiendan de modo consciente, ¿no? De modo decidido y consciente, a establecer un enlace, un lazo, a producir un entramado, un punto en el tejido que nos permita sostenernos, sostener a los otros, sostener la escuela. Bueno, eso. Porque bueno, la cuestión ahí es si pensamos el aislamiento, ¿no? Como gesto de cuidado y como nuevos enlaces y como posibilidad de nuevos enlaces, o si nos quedamos en esa idea del aislamiento, de fragmentación y de soledad. El aislamiento no significa estar solos, el aislamiento nos convoca a producir cercanías. Bueno, entonces, en esta situación inédita, para finalizar, en esta situación inédita en la que nos encontramos todos y cada uno de nosotros, el desafío es cómo armar y sostener esta construcción de los vínculos, de lo común, sin abandonar los derechos conquistados. Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.